Muy buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Betel de Valdivia. Soy el pastor Miguel Ángel Lineros Álvarez y es una alegría para mí, es un gozo compartir la palabra del Señor en esta ocasión, en este servicio de adoración congregacional. Una de las cosas que quiero compartir con ustedes está basada en el Evangelio de Lucas. Lucas, que ya sabemos, por supuesto, es un escritor, ¿cierto?, que escribió el libro de los Hechos también, así como el Evangelio según Lucas, es médico, él es doctor. Y él escribe algo que me llamó mucho la atención, precisamente relacionado con la fe en Cristo, la fe en el Señor, pero también las enfermedades. En este tiempo en que estamos todos en cuarentena, todavía enfrentando esta situación, en algunos lugares ya como del sur de Chile, ¿cierto? Valdivia, Coyhaique, que se están comenzando a reabrir poco a poco el comercio, pero sin embargo aún se recomienda mantenerse en cuarentena, ya sea para cuidarse a uno mismo, pero principalmente para cuidar a los demás, especialmente a nuestros hermanos mayores, ¿cierto? Y aquellos que también tienen problemas de salud con alguna base crónica, digamos, que puede afectarles también de una forma especial esta enfermedad. Quiero leer, la lectura está ahí en Lucas capítulo 17, de los versículos 11 al 19. Dice así la palabra del Señor, leamos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, Id, mostraos a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Oremos. Padre Celestial, en este momento te damos gracias por tu palabra. Te rogamos, Padre, que a través de ella tú nos santifiques, que nos guíes a toda verdad, que también fortalezca nuestra fe y que nos guíes, Padre, para también servir a otros a través de la predicación del Evangelio, para que también la fe de aquellos que aún no te conocen como el Señor de sus vidas, Señor, sino que tal vez solamente se acercan a ti para pedir algo, Señor, puedan realmente conocerte como el Señor y el Salvador de cada una de sus vidas. Señor, guíanos a nosotros para ser testigos fieles a tu palabra. Te lo agradecemos, Padre, desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Lo que me llama la atención de este relato está, digamos, ligado con varios puntos. Entre ellos quiero destacar algunos. La enfermedad de la lepra es una enfermedad que, bueno, aquí en nuestro país, gracias a Dios, ya prácticamente no se conoce. Todavía sí hay algunos países de nuestro orbe, de nuestro planeta, en el cual todavía esta enfermedad es real y existe. La enfermedad de la lepra es una enfermedad muy contagiosa, a tal punto que en los tiempos de Cristo, las personas que caminaban, por ejemplo, si tenían que ir al pueblo, tenían que anunciar que venían con una campanita, tenían que hacerla sonar para que todos supieran que ahí iba un leproso y se alejaran o guardaran distancia. Otra también, digamos, práctica, ya sea como un protocolo, si hablamos de protocolo, ya que hoy día está de moda esa palabra, ¿cierto? Protocolo de salud, protocolo de educación, protocolo, en fin, de muchos temas de seguridad social, etcétera. Tenían que caminar ellos en contra de la dirección del viento. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que el viento esparciera la enfermedad que ellos transmitían, ¿cierto? Que ellos portaban a otras personas. Era una enfermedad muy, muy contagiosa. ¿Y qué producía esta enfermedad? Las personas que adquirían lepra, que tenían este contagio, rápidamente tenían que salir de la ciudad, perdían sus trabajos, perdían también el contacto o el vínculo familiar. Y obviamente eso generaba una situación de empobrecimiento, de enfermedad no tratada, porque los médicos no iban todos a atender a los leprosos y además tenían que vivir fuera de la ciudad, algunas veces en lugares deshabitados, ¿cierto? Eh, Otras veces también en cavernas y en lugares apartados, exponiéndose a frío, a hambre y a toda clase de aflicciones.
Bueno, otra cosa que me llama la atención, aparte de la lepra, y Lucas está muy bien dando cuenta acerca de esto, es que ellos escucharon que Jesús iba, cierto, pasando por ahí por esta zona entre Samaria y Galilea. Hay otro antecedente histórico que vale la pena también considerar, y es la situación de la relación que hay entre los judíos, los de Jerusalén, de la provincia de Judea, al sur de Palestina, y los samaritanos, que era la provincia que estaba en el centro. Ya en la Palestina en tiempo de Jesús estaba abajo Judea, cuya cierto ciudad principal es Jerusalén, después Samaria, y al norte está Galilea. Y aquí está el río Jordán, y por el otro lado está la provincia de Decápolis. Una de las cosas que ocurría generalmente es que los judíos que tenían que transitar, ya sea desde Jerusalén a Galilea, no cruzaban por Samaria, sino que bordeaban, ¿cierto?, por el costado del otro lado del Jordán, por Decápolis, y así subían hacia Galilea. ¿Por qué? Porque querían evitar pasar por Samaria. Esta relación se remonta a la época posterior al rey Salomón. Recordemos nosotros que el reino de Israel había sido dividido en el reino del norte. Después de Salomón, recordemos los pecados de Salomón, ¿cierto? Que todos ya conocemos la historia del rey Salomón, que comenzó tan bien pidiendo sabiduría para gobernar, pero terminó tan mal aceptando la adoración a los dioses de todas las esposas que eran extranjeras, ¿cierto? Y que habían llegado con otros dioses, en donde el mismo rey Salomón finalmente termina adorando a los dioses de Astarot, Astarte, me parece que se llamaba, perdón, los dioses de los caldeos y así otros más. Bueno, desde esa época, desde la división del reino, el reino del norte eran las 10 tribus de Israel, cuya capital era Samaria, y el reino del sur eran las dos tribus que quedaban, ¿cierto? Cuya capital era Jerusalén, el reino de Judá. Y desde ahí viene el conflicto entre el reino del sur y el reino del norte, y eso con los pasos de los años, ¿cierto? De los tiempos, generó esta relación, digamos, tirante, ¿cierto? Desagradable entre los judíos y los samaritanos. Otro ejemplo de esta situación también la presenta Jesús mismo en la parábola del buen samaritano. ¿Recuerdan ustedes que la persona que menos esperaba que iba a ayudar, la que menos esperaba que podía hacer algo, finalmente fue el que ayudó, que fue el samaritano? Recordamos el hombre que había sido herido, ¿cierto? Y pasó un levita, no ayudó, pasó un sacerdote, no ayudó, pasó un judío y no lo ayudó, sin embargo pasó un samaritano. Esto es un poco parecido, yo no sé cuáles son los equipos de fútbol favoritos allá en el sur de Chile, allá en Valdivia, pero todos conocemos al Colo-Colo y la Universidad de Chile, ¿cierto? Yo voy a ser súper honesto, a mí me gusta la Universidad de Chile. Imagínense que alguien del Colo-Colo fue asaltado, quedó herido en el camino y finalmente, ¿quién lo va a ayudar? Pasó alguien del Audax Italiano, no lo ayudó. Pasó alguien de, no sé, Cobreloa y no lo ayudó. Pasó alguien de otro equipo, ¿cierto? No sé, un árbitro y tampoco lo ayudó. Sin embargo, pasó alguien de la Universidad de Chile y ayudó a este cierto colocolino que estaba herido. Es decir, el que menos espera que a lo mejor hubiese ayudado, producto, ¿cierto?, de la enemistad, tal vez, de las odiosidades, el samaritano fue el que ayudó. Bueno, en este caso hubo un samaritano que fue el que volvió a Jesús, pero eso lo vamos a señalar más adelante. Volvamos al relato de estos leprosos. Dice que ellos conocieron también la fama de Jesús. Sabían que Jesús era alguien que sanaba. La fama de Jesús se había esparcido por toda Palestina. No solamente en Jerusalén, no solamente en Galilea, sino que también Samaria y Decápolis y más lejos inclusive. La fama de Jesús, este predicador que trastornaba, digamos, la realidad religiosa de su tiempo, pero además lo hacía por medio de señales maravillosas, de milagros. Recordemos también que inclusive este hombre Nicodemo, que era un principal sacerdote, digamos, de los judíos, se acerca a él y le dice: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque vemos las señales que tú haces y no las podrías hacer si Dios no estuviera contigo. La fama de Jesús era increíblemente, digamos, notoria y era conocida en lugares muy lejanos. Bueno, a tal punto que estos 10 leprosos se dieron cuenta, supieron, escucharon, porque es cierto, ustedes saben que la gente habla y se comenta, especialmente cuando viene alguien tan importante como Jesús. Y obviamente muchos enfermos también buscaban a Jesús, multitudes lo seguían, y de eso también encontramos muchos relatos que dan cuenta de aquello. Bueno, estos
leprosos lo que hacen es acercarse al camino por donde Jesús iba a transitar. Y desde lejos le gritan, le dicen maestro, dicen Jesús, maestro. Otras versiones, es cierto, dicen rabí, que significa maestro, ¿cierto?, en este idioma hebreo. Y le dicen, ten misericordia de nosotros. Un grito desgarrador, ¿cierto? Ten misericordia de nosotros. Estaba pensando en cuántos jóvenes hoy día son, hablemos de forma, voy a hablar de forma simbólica, metafórica. ¿Cuántos leprosos hay en nuestra sociedad? Así como estos leprosos que están en las casas abandonadas, ¿cierto? En las cavernas viviendo de la caridad de los familiares o de personas piadosas que les llevaban alimento. Hoy día, ¿cuántas personas hay en esa situación? ¿Cuántas personas están en sus hogares, ¿cierto? Postrados en cama, sin que nadie les vaya a visitar, les ayude, les lleve víveres o les coopere de alguna u otra manera? ¿Cuántos jóvenes también están en las casas ocupas, esas casas abandonadas, donde muchos jóvenes también ocupan esos lugares con ideales, ¿cierto?, radicalizados, en donde quieren generar una nueva sociedad a partir de pensamientos filosóficos humanistas y donde está muy metida también la política? ¿Cuántos, cuántos hoy día están sufriendo en sus lechos de enfermos? La verdad es que hay muchos leprosos hoy día en nuestra sociedad. Personas con VIH positivo, personas con cáncer, personas con una serie de enfermedades, no solamente el COVID-19, sino que también mujeres que son golpeadas. Hoy día los niveles, los índices de violencia intrafamiliar se han elevado de una forma muy triste, digamos, ¿cierto? Muy elevada la cantidad de mujeres que sufren, también de niños que observan la violencia en los hogares, producto también de la cuarentena. Entonces hoy día hay muchos leprosos en nuestra sociedad que necesitan que el Señor tenga misericordia de ellos. ¿Y sabe qué? La fe de estos leprosos no era, ellos no creían en Jesús como el Señor, sino más bien creían en este Jesús sanador. Hoy día mucha gente mira a Jesús de esa misma forma, es decir, tienen una fe como quien se encomienda, ¿cierto?, para que el Señor les sane. Hoy día nosotros conocemos muchas personas que tienen esa clase de fe que solamente se enfoca en la necesidad. Señor, ten misericordia de mí. Señor, sáname. Señor, bendíceme. Señor, provéeme. Hoy día muchas personas solamente se enfocan en un Dios proveedor, en un Dios que puede tener el poder para sanarles, pero no necesariamente se, digamos, desarrolla o se profundiza en una fe que mira a Jesús como el Señor, como el Cristo, quien tiene toda su autoridad sobre nuestras vidas. Y aquí vamos a ver el proceso. Hay un proceso muy interesante que ocurre en la vida de este samaritano que retorna. Bueno, estos 10 hombres leprosos alzaron la voz diciendo, Jesús, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. ¡Wow! Es la respuesta de nuestro Señor. Alguien podría decir, bueno, yo esperaba que Jesús se acercara y los tocara, ¿cierto? Que pusiera sus manos, digamos, y los tocara para que ellos fueran sanados. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta? Vayan y muéstrense al sacerdote. Uno podría esperar un poco más de misericordia, ¿cierto? De amor. ¿Qué significaba ir a mostrarse a los sacerdotes? Para los judíos había todo un protocolo, ya que estamos usando la palabra protocolo. Ellos no se presentaban ante el sacerdote con las manos vacías. ¿Cómo alguien que está en necesidad, que no tiene trabajo, que está en una enfermedad que es contagiosa, se va a ir a presentar al sacerdote? Bueno, estos judíos le hicieron caso a este rabí y fueron al sacerdote. Ahora, según el relato de Levíticos, por ejemplo, nosotros encontramos que hay una serie de reglas o mandamientos o leyes, si usted lo quiere llamar así, cuando las personas se presentaban ante el sacerdote en el templo o en las sinagogas, cuando ofrecían algún tipo de ofrenda, ellos no se presentaban con las manos vacías, ya sea que llevaran harina, aceite, 2 palomas o algún corderito o algún ciervo, algún otro tipo de animal que de acuerdo a la ley judía en Levíticos podemos encontrar más detalle de eso. Ellos tenían que cumplir religiosamente, sagradamente, con esas ofrendas. Y vemos que estos 10 leprosos, quizás la condición económica no la sabemos, tal vez pidieron ayuda a sus familiares que les aportaran algo para llevar como ofrenda ante el sacerdote para que éste a su vez tomara eso y lo quemara en el altar. No sabemos mayor detalle de eso. Simplemente Jesús les dice, vayan y muéstrense al sacerdote. Estos 10 leprosos, incluyendo el samaritano, fueron. Y cuando iban de camino ocurre algo milagroso, ocurre algo increíble. ¿Qué es lo que pasa?
fueron limpios, dice Lucas. Fueron limpios, así, sin mayor explicación, sin mayor detalle. Ya no tenían las llagas, ya no tenían esas heridas, ya no tenían esos problemas de salud, estaban completamente sanos. Pero ¿qué pasó aquí? Dice que uno de ellos, dice, volvió glorificando a Dios a gran voz. No se fue a su casa, no se fue a celebrar con los amigos, no llegó a donde el sacerdote, sino que se volvió a Jesús, a gran voz, alabando al Señor, glorificando a Dios. Pero ¿qué hace este hombre? Se postra a los pies de Jesús. Aquí está el proceso que les mencionaba recién. Un hombre que vemos que tenía una fe en el Jesús sanador, pero ahora tiene una fe en el Jesús Mesías, el Señor. ¿Por qué? Porque el acto de postrarse a los pies de Jesús es un acto de adoración, es un acto de rendirse completamente ante los pies de Cristo, ante sus plantas. Y ese es un acto de fe que Jesús, al notarlo, al verlo, hace una declaración todavía mucho más maravillosa. Le dice: tu fe te ha salvado. Es decir, ya no es esa fe que está enfocado en el Jesús sanador solamente, que busca algo de él, sino que ahora es una fe que le adora y que se rinde completamente bajo el señorío de Cristo, que lo reconoce como el Mesías, como Dios, como Cristo, es decir, aquel que esperaban. Los samaritanos conocían las profecías también. Recordemos la mujer samaritana, cuando Jesús, cierto, habla con esta mujer ahí, cuando le pide agua, eso está ahí en el Evangelio de Juan. Y esta mujer le dice: bueno, sabemos que vendrá alguna vez, cierto, el Mesías, sabemos que hay que adorar aquí, bueno, otros ustedes dicen que hay que adorar allá, bueno, es decir, los samaritanos tenían también conocimiento. Hoy día nos encontramos con muchos samaritanos, personas piadosas, que conocen algo de la palabra del Señor y que son personas que realmente están abiertas a recibir el mensaje del Evangelio. Y es tu tarea y es mi tarea compartir el Evangelio con esas personas. Nos damos cuenta claramente cuando uno habla de las cosas del Señor y hay personas que se muestran, cierto, respetuosas, oyendo, atentos. También vemos que a veces hay personas que simplemente se burlan y menosprecian el Evangelio. Pero tenemos que estar atentos y buscar donde Dios está obrando. Recuerden ustedes hace muchos años atrás este estudio bíblico que se llamaba Mi experiencia con Dios. El autor Henry Blackaby, a través de ese libro Mi experiencia con Dios, nos enseñó que Dios está actuando en el mundo. Dios está llamando a muchos pecadores para que se conviertan y se vuelvan a Él a través del Espíritu Santo. Dios está obrando en el mundo y nosotros somos los que tenemos que sumarnos a lo que Dios ya está haciendo. A veces cometemos el error de invitar a Dios a que Él se sume a nuestros proyectos, a nuestros programas, a nuestros calendarios evangelísticos, misioneros, o a nuestras intenciones, digamos, de evangelización, cuando es totalmente al revés. Somos nosotros los que tenemos que orar y buscar dónde Dios está obrando y sumarnos a lo que Él ya está haciendo. Volvamos al texto. Y este hombre le adoró y Jesús aquí hace una pregunta. Antes de declarar, cierto, que Él era salvo, Él pregunta: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Fíjate, Jesús estaba plenamente consciente de que esos 10 iban a ser limpios, porque Él ya había, cierto, hecho ese deseo en su corazón, esa decisión. Y además Él comprende y sabe que estos 10 habían sido limpiados. Y sin embargo preguntan: ¿dónde están los demás? ¿Dónde están los 9? Aquí no hay ninguna respuesta. Simplemente vemos que Jesús ve a este que está ahí a sus pies adorándole y le dice: levántate, ¿cierto? Es decir, incorpórate, con dignidad lo levanta. Jesús sigue amando, sigue tratando con dignidad, especialmente a aquellos que lo adoran y que lo reconocen como Mesías. Y le dice: vete, puedes ir a tu casa, ¿cierto? Tal vez este hombre quería seguir a Jesús, estar ahí con él, pero sin embargo Jesús le dice: vete, vuelve a tu hogar, vuelve a los tuyos, y tu fe te ha salvado. Que el Señor pueda bendecir tu vida y que tu fe no solamente sea esa fe en el Jesús sanador o en el Jesús proveedor, sino que también nuestra fe pueda seguir creciendo, desarrollándose, para mirar a Cristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas, y que le adoremos de tal forma que nuestra adoración surja no desde las cosas solamente que Dios hace, sino que surja también del amor que Él nos tiene y que nosotros respondamos también amándole. La mejor adoración
no es solamente obedecer religiosamente porque sí, sino que la mejor adoración es obedecer al Señor porque le amamos, porque Él nos amó primero. Recuerden el gran mandamiento. Cuando le preguntaron a Jesús cuál es el mandamiento más importante, Él respondió: amar a Dios con todo el corazón, toda tu mente, toda tu fuerza. En el fondo esa es adoración, pero adoración que surge del amor, no adoración que surge de ver a un Jesús sanador solamente, sino que es mucho más profundo. Esa clase de fe es la que nosotros debemos profundizar, una fe que surge desde el amor. Recuerde la carta de primera de Pablo, y con esto finalizo. 1 Corintios capítulo 13. Existe la fe, la esperanza y el amor, ¿cierto? Estos tres dice Pablo en 1 Corintios 13, pero el mayor de ellos es el amor. Juan también nos dice en primera de Juan, la epístola, que Dios es amor. Y también nos manda cuando nos dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Hermanos, no nos cansemos de poner toda nuestra fe, nuestra confianza, no solamente en un Jesús que nos puede sanar y nos puede proveer en este tiempo de cuarentena, sino que principalmente en ese Jesús que murió en la cruz por nuestros pecados y que también nos ha hecho libres y nos ha perdonado toda vez que nosotros nos arrepentimos de corazón y le confesamos nuestros pecados a Él. Y si a pesar de ser hijos de Dios pecamos, recordemos que dice primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Seamos como aquel samaritano que volvió y adoró a Jesús y se postró a sus pies y le agradeció y le honró y alabó su nombre. Que el Señor les pueda bendecir, amada iglesia, amados hermanos de la iglesia bautista, de la iglesia bautista Betel de Valdivia. Que el Señor les bendiga. Un abrazo.